Y ahora es una mujer regia con objetivos muy claros, por los que nunca ha dejado de luchar. A Eli la hemos visto y escuchado durante muchos años, pero poco se sabe de su vida personal y la lucha profesional con la que ha lidiado prácticamente toda su carrera. La guerra, como le dicen, siempre ha sido reservada con esos capítulos de su vida hasta el día de hoy. Yo soy Mónica Garza y estas son las reveladoras historias engarzadas de Eli Guerra. Bienvenidos. Todo el mundo ha creído que tú naciste en Guadalajara y tú ni naciste en Guadalajara, tú naces en Monterrey. Así es. Cuéntame. Lo defiendo, el origen, fíjate, siempre que me han dicho, oye, Guerra, que el Guadalajara, yo amo Guadalajara y mi familia toda es de Guadalajara, mis hermanas nacieron en Guadalajara, mi mamá también, y en realidad es una ciudad que me protegió en momentos de mi adolescencia, pero yo defiendo mi origen. Sí, sí soy regia, me siento muy regia. Efectivamente, Elizabeth Guerra Vázquez nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 13 de febrero de 1972. Su padre es Alberto Guerra, reconocido personaje del fútbol nacional que cuando jugaba en las Chivas del Guadalajara conoció a la exmodelo Gloria Vázquez, con quien se casó y tuvo 3 hijas, Gloria, Eli y Fernanda. Después del nacimiento de su primera hija, Alberto Guerra fue contratado por el Club de Fútbol Monterrey. Luego se fue a San Luis Potosí, lugar en el que terminó su carrera como jugador e inició su trayectoria como director técnico. Al poco tiempo, las Chivas lo llamaron y regresó a Guadalajara, donde la familia Guerra fijó su residencia. Muchas mudanzas en muy pocos años, ¿no? Pero sin duda yo no creo recordar nada negativo de esas mudanzas. Honestamente he gozado mucho de esas transiciones como de ciudad a otra porque me dieron identidad cada una de ellas. Nos movimos poco en realidad. Estuvimos 5 años en Monterrey en mi etapa de jugador y luego estuvimos 8 años en San Luis y después estuvimos aquí 13 años ininterrumpidos, donde eso les dio, a mi familia le dio cierta estabilidad en cuanto a no muchos movimientos. Y el último viaje que pude hacer, pues lo hice sola, salí de casa de mis padres en la adolescencia y fue por una decisión personal. Entonces, como que siento que al final a mí me tocó el camino fácil, ¿no? ¿Eras una niña introvertida? ¿Eras una niña...? Era todo lo contrario, era extrovertida y totalmente accesible, pero mis momentos personales lo que más disfrutaba era la soledad. Más que introvertida, es una mujer prudente y en su carácter lo denota. Era tranquila y responsable, era muy responsable, cariñosa con la familia, siempre lo fue. Cuida bien sus palabras y es muy puntual y determinante en sus decisiones. Entonces eso se manifiesta en cada decisión que toma. Bueno, había ocasiones que me invitaban a comer amigas y yo detrás de mi mamá le decía, no. Entonces, honestamente, es cierto que he disfrutado mi soledad desde muy chica. Ella prefería su casa y, como tú dices, autodidacta, agarrar su guitarra. En esta casa, cuando la íbamos a hacer, dijo, a mí que tenga un tapanco, una parte donde yo me pueda quedar con mi guitarra y que no les haga ruido, porque pues yo creo que sí, la gente que le gusta componer y cantar y todo esto son como que viven de noche. Entonces, así si yo estoy cantando, haciendo, yo arriba no me van a escuchar. Pero como en líneas generales era difícil expresar algo, así que creo que por eso empecé a escribir canciones. Ella decía, yo quiero ir a la papelería, quiero ir a la librería, entonces la llevaba y... De muy chica me topé con estos libritos que era como una promoción, eran unos libritos muy pequeños que tenían como papel mantequilla. Los escogía, literalmente ella llegaba, se pasaba su tiempo escogiendo, buscando, y la textura de los papeles y me las mostraba. Eran muy delicados y se llamaban En vida, hermano en vida. Y tú los abrías y eran poesías de poetas latinoamericanos conocidos, Sabines, Benedetti, ¿sabes? Entonces yo los atesoraba. Yo creí que me iba a dedicar a escribir. Hacía una máquina
como las has hecho de papel, que doblas la hoja por la mitad, le pones las letras y luego la haces como cucurucho y suena, como si fuera la máquina. Y yo tenía esta sensación como de que iba a hacer frases, pero como muy chica también descubrí mi voz, entonces pude hacer este mix, empecé a hacer canciones, ¿no? Eli tendría 8 años cuando recuerdo que a lo mejor estoy en una prox, pero sería que escribió su primera canción, se la hizo a mi mamá porque mi mamá algo pasó que Eli le hizo enojar y mi mamá le llamó la atención y le escribió esa canción a mi mamá como diciéndole, sí, me equivoqué, dame chance. Desde entonces ella agarraba su guitarra y era su manera de expresar cuando ella se sentía preocupada o triste o contenta. Quiero sentir el cielo, quiero volar, ver el amanecer. ¿Cómo descubres tu voz? En tercero de primaria. Mis papás tienen ahí grabaciones mías cantando El Rey y cosas así, pero seguramente yo ya entendida, puedo cantar y puedo entonar y alcanzar notas. En la escuela siempre es fácil, ¿no? Porque hay actividades, ¿no? Que te involucran a desarrollar. Bueno, yo vengo de familia de atletas, sin duda fui atleta primero, antes que descubrir la música. Yo fui al ballet clásico muchos años, yo era una atleta, nadé muchos años y siempre el ímpetu de competencia estuvo en mí. Era disciplinada y sabía que algo, después de que había estudiado todo lo que le podía causar un beneficio, lo llevaba con tal determinación que conseguía sus objetivos. Pero cuando me topo con la realidad de mi voz es con el Padre Manso, un sacerdote que daba clases en la escuela donde yo estaba. El Padre Manso un coro y efectivamente él me dijo, oye, tu hija tiene un potencial, tiene una voz muy bonita. Le dijo que yo era entonada, pero que Eli tenía una voz excepcional y que Eli tenía mucho talento para eso y además a Eli le encantaba. Y efectivamente empecé a descubrir inclusive que yo era mezzosoprano, hasta dónde podía llegar, cuál era mi rango y todas esas cosas. ¿Cómo aprendiste a tocar guitarra? Pues a los 9 años, cuando empiezo a descubrir mi voz y nunca les dije a mis papás, quiero tomar clases de canto, o quiero tomar clases de guitarra, o quiero estudiar música, no fue así. Eso fue algo que yo fui descubriendo poco a poco hasta entender que era el curso de mi vida, ¿no? Tú me dices que tú dejas tu casa muy chiquita, siendo una adolescente. ¿Qué edad tenías? 15 años. Pero te fuiste de tu casa, ¿a dónde? ¿Te fuiste a estudiar a algún lugar o te fuiste? No, por eso es difícil entender eso, ¿no? Es difícil y por eso trato de aterrizarlo como que iba y venía. A mí me ofreció trabajo una mujer músico de Guadalajara que se llama Gabriela Martínez. Su nombre artístico es Carmín. Y Gaby era muy amorosa, era amiga, era como parte familiar también. Y entonces Gaby dice, Eli, vente, yo necesito que estés conmigo, hagamos coros, yo te enseño. Ven, Gabriela participó en el OTI y yo estuve en esas participaciones con ella, lo cual es como muy curioso porque estamos hablando de que yo tenía 15, 16 años y yo mundo en México con ella, ¿no? ¿Y qué decían tus papás de que te vinieras con ella? No nos podíamos oponer porque entendíamos que estaba determinada. Lo que sí queríamos que empatara su educación, su escuela, con eso que parecía una especie de hobby, a mi entender. Entonces dijimos, bueno, va a servir para Eli también ver si realmente ella quiere hacer esto o no. Hubo un momento en que a lo mejor yo podía haber dicho, esto es lo que vas a hacer porque esta es mi determinación y yo soy el que mando. Pero hubo otro momento en el cual yo ya no podía asumir esa actitud, o nosotros, mejor dicho, no podíamos asumir esa actitud. Teníamos que elaborar un plan en el cual el convencimiento fuera el principal elemento. Y la que estaba más convencida era ella. Yo empiezo a conocer gente y después aplico en Guadalajara para un concurso que se llamaba Valores Bacardí. Entonces, ahí vas para México de nuevo. Y ahí sí, me desprendí un rato. Y lo mejor y lo que a uno creo que lo hace
al menos en mi caso, sentir más tranquilidad, es ver que tu hijo, tu hija, en este caso Eli, estuviera bien, que lo estuviera pasando bien, que lo disfrutara. Yo me acuerdo que íbamos a la audiencia y la escuchábamos cantar un tema de Esquivel y sí escuchaba comentarios a mi alrededor, decían, oye, qué voz tiene esa niña. A lo mejor la música no era muy buena, pero la voz era tremenda. Hasta que quedo, yo qué sé, creo que en tercer lugar, una cosa así. Yo agradezco mucho no haber ganado ninguna de esas cosas en las que yo pude entrar, porque sin duda era una búsqueda debido a que yo no tenía un entorno musical en mi familia. Entonces uno necesita armarse el destino de una u otra manera. Así fue como comenzó. Apenas estamos comenzando las historias engarzadas de Eli Guerra. Continuamos después de la pausa. En 1990, cuando Eli Guerra ya había cumplido los 18 años, se fue a estudiar inglés a la Escuela de Arte de Evergreen State College en Olympia, Washington, donde no solo tuvo la oportunidad de continuar escribiendo, sino también de tocar en diferentes espacios culturales de la universidad, por la que pasaron, por cierto, varias personalidades muy representativas de aquella década, como los integrantes del grupo The Grunge Nirvana y el creador de Los Simpson, Matt Groening. Eli me dijo, hay un lugar con una universidad, con un clima que así ya sabía todo. Y yo un día le pregunté, ¿por qué elegiste Olympia, Washington? Seguramente por esa sensación de nostalgia y de melancolía y tristeza. También es cierto que ahí son los inventores de Los Simpson, de ahí provienen. Entonces, ella sabía dónde iba. Tengo el dato de que durante un año más o menos tú recorriste bares en Washington con tu guitarra. Pues es lo que te decía, que no había manera de abandonar como esta circunstancia. Ahí es donde pruebas como el sabor del aplauso. Pues quizá sí, como lo pones, a lo mejor ahí pude entender también, porque aparte no estás cantándole a un paisano, sino a un extranjero y en otra lengua, porque al final, nuevamente, esta parte de Estados Unidos, al menos cuando yo viví, no había mexicanos, éramos pocos los que estábamos por allá. ¿Qué cantabas, Eli? Mis canciones. Tus composiciones, Sí, claro. además, ¿en español? Sí, claro, sí, y era... Un año más tarde, Eli regresó a México y apenas se estaba reinstalando cuando recibió una oferta de trabajo que no pudo rechazar. Cuando yo regreso de Olympia, Eduardo Capetillo me ofrece trabajo. Eduardo Capetillo, el Timbiriche. Así es. Él ya tenía una carrera solista y me invita y entonces comienzo a hacer gira con él. Y sigo mi búsqueda de... En ese momento necesitabas, como siempre, tener una compañía disquera. No era posible arrancar una carrera como hoy, que a lo mejor haces, ¿sabes? Antes no ocurría así. Antes necesitabas a fuerza el apoyo de una compañía disquera. Yo estaba en esa búsqueda. Búsqueda que me abrió el estar cantando para Eduardo, porque al final... Los músicos que apoyaban a Eduardo eran músicos todos increíbles. Para mí era un primer paso y era un primer paso muy elegante para mí, quieras o no, porque estaba rodeada de amigos que me cuidaban, pero al mismo tiempo yo podía aprender de un business y pude así también saludar a gente de compañías disqueras. Yo siento que Eduardo creía en mí desde un principio y que le habló bien a Jesús López, quien era el presidente de la disquera. Y entonces me dieron la oportunidad de conversar y de tener ese horrible momento que es ir a una disquera y que todo el mundo te escucha y tú con tu guitarra. Y lo que pasó es que la disquera se enamoró del estilo y la imagen de Eli Guerra y decidió firmarle un contrato. Así que en 1992 la cantante se fue a Madrid a grabar su primer disco titulado Eli Guerra, bajo el sello de BMG Ariola. Se acabó creando un disco que a mí me gusta mucho. Probablemente no sea lo más representativo de Eli, pero es el primer disco pues, que hizo, ¿no? Y acabamos haciendo el disco con Teo Cardalda, que es el
un personaje de Cómplices, un musicazo, multiinstrumentista, ¿no? Y quedó muy bien el disco. Fue un momento para mí muy importante en el que, como decíamos, entre otras pláticas que hemos tenido tú y yo sabía muy bien lo que no quería. Estuve con ella, viajé, estuve en España y yo me di cuenta de que ella no aceptaba algo que no fuera, que ella no estuviera de acuerdo. Que ella le decía a Teo, linda idea, pero yo quiero esto. Y entonces Teo decía, bueno, esta chica sabe lo que quiere y eso no existe. Es puntual y es específica y es súper educada, entonces no te queda manera de decirle que no. El disco Ely Guerra fue lanzado en 1994, pero no tuvo el éxito esperado. Entonces te enfrentas a lo que es el verdadero reto de la música cuando uno quiere vivir de ella. Claro, me encanta porque si queremos verlo desde esa perspectiva, mis discos todos han sido un fracaso. Entonces, lo importante aquí es destacar que efectivamente fue un trabajo que me permitió ver muchas cosas. Me permitió entender el negocio de la música, me permitió entender quién era yo, me permitió entender que mi físico atraía muchas circunstancias para que no tenían como finalidad la música. Sin embargo, este disco logra colocar un tema que además se convierte muy emblemático en la vida de Ely, en el mundo de la música, que es Júrame. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Una gran versión para mi gusto, pero ese fue uno de los primeros errores con los que tuvimos con el departamento de marketing, decir, bueno, es una cantautora, ¿me entiendes? Por supuesto que va a ser mucho más difícil empujar una canción desconocida de ella que Júrame, que la conoce todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos eso les había funcionado a las disqueras, entonces lo quisieron manejar de esa manera, ¿no? Y bueno, pues no funcionó. Hoy en día creo que es una canción que no puedo dejar de cantar en mis conciertos. La exigen, me la exigen, parece mía. Y bueno, es sin duda una elección sincera. Fue una elección muy comprometida de mi parte. A tan solo un año de lanzamiento de su primera producción, Ely pidió su carta de retiro a BMG Ariola, simplemente porque fue desde el inicio la niña rebelde de la disquera. Como compañía no estábamos pudiendo no sabíamos cómo manejar a Ely, ¿me entiendes? En el sentido de que se salía del huacal, pues, ¿no? Entonces, yo decidí dar la carta de retiro porque ya sabes que aquí no vas a poder crecer haciendo lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Y no te podemos manejar como una baladista, ¿me entiendes? Ni como una grupera, ni como una ranchera, porque no eres eso. Eres una cantautora, ¿no? Y los caminos son diferentes, pues. No es la radio a tope, ni el palenque, y no es ese tu camino, ¿me entiendes? Que es lo que la compañía sabía manejar muy bien, como empujando los temas en radio y haciendo promociones y firmas de autógrafos y este tipo de cosas. Entonces comienzan los desencantos, porque no para mí, para mi disquera. Porque, como dije hace un momento, yo tenía muy claro lo que yo quería con mi música, pero a mí me da la impresión que los que me han visto a través de su propio lente, lo que pretendían conmigo no era precisamente un desarrollo musical, quizá veían otras cosas. Me metían a programas, a prensa, a la foto, a todo lo que conocemos que se hace cuando una promoción. Y entonces mi personaje empieza a sacudir todo, porque entonces no contestaba como esperaban que yo contestara, porque no atendía como esperaban que yo atendiera. ¿Te acuerdas de 98.5? Sí, perfecto. Y ¿te acuerdas de Rulo y toda esa banda? Sí, claro. Ricardo Zamora. Sí, claro. El Mañanero se llamaba. Sí. Me acuerdo, Ely, ¿vas a ir al Mañanero? Las citas a las 5 de la mañana. Sí, yo iba. Yo me levanté a las 5 de la mañana, me bañé, me hice una cola de caballo, llegué. Y me acuerdo que los pobres estos, que ahora son grandes amigos míos, no hallaban cómo azotarme, ¿no? No sabían poco, tenían toda la intención de hacerme caer, ¿no? Iniciamos esta conversación con Ely, no fue dulce. Te podría decir que sí fue un tanto exigente, injusto para ella. Pues
estás guapa, seguro no tocas, era una conversación inútil, le digo yo. Yo escuchaba, iba con la disquera, iba con la persona de la disquera. Y me dice, creo que fue Ricardo, me dice Zamora, bueno, los rockeros ni se bañan, tú vienes bañada. Y, o sea, ¿qué onda? Tú de rockera, nada. Hasta que me colmaron. Y les dije de todo al aire, los puse en paz y me salí. Agradezco que no haya dicho algo peor en ese momento, pero lo interesante es que sí se salió de la cabina. Y el de la disquera no te puedo explicar cómo estaba. No nada más preocupado, sino que a fuerza quería regresarme a la cabina. Le dije, vete tú, ¿de qué estás hablando? O sea, no entendían que habían firmado a una chica con personalidad, no a un, ¿sabes? Sí, una ficha. Exacto. Pero que la convencieron de que regresara, de que la entrevista no estaba terminada. Y yo creo que ahora, si ese momento volviera a ocurrir, evidentemente Eli no se saldría de la cabina, se quedaría hasta que se acabara el programa o hasta que convenciera a la persona con la que está teniendo este debate de que vale la pena escuchar lo que está haciendo ella. Yo creo que Eli en ese primer momento entendió que su carrera no iba a ser fácil y estaba dispuesta a defenderla, que no iba a hacer lo que le dijera ni la discográfica, ni el productor, ni el novio, ni los críticos, ni los locutores, ni las estaciones de radio. Iba a hacer lo que ella quisiera y lo que ella sentía. Al final de toda esta aguerrida o apasionada entrevista en radio, nos dijo, vengan a verme. Sí sé tocar, vengan a un concierto, toco tal día en la noche, vengan a verme. Y después de verme, pueden criticarme todo lo que quieran. Y fuimos. Recuerdo mucho una anécdota que era un festival de una radio muy importante y le invitaban a la Plaza de Toros México. Entonces le dijeron, oye, pues sí, vas y mira, tu banda y mueven la boquita y cantan y 3 canciones. Y él dijo, yo no puedo ir. O sea, si voy a tu cabina, pues está bien, pero tengo una Plaza de Toros con 40,000 personas. No puedo llegar a hacerle así, ¿no? Es que técnicamente no te podemos ayudar porque necesitábamos la prueba de sonido, no te podemos ayudar. Pues subo con mi guitarra y había, no recuerdo qué bandas, pero eran de pop, de rock, el Tri, muchísimas bandas, casi todas haciendo playback. Y él se subió con su guitarra acústica y se aventó sus canciones, hacía a pelo, ¿no? Y fue increíble, la verdad es que, pobre, yo no sé cómo lo hace. Y bueno, para mí es admirable lo que ha hecho Eli. Pues se lo ha ganado en buena forma por ella, ¿no? Por su aferración en hacer, en trabajar, en tocar, en mostrar lo que ella es, pues. Yo creo que ese fue el verdadero trabajo de mi primer disco. Me abrió esa puerta para entonces identificarme más. Ok, Eli es esto o no es esto. Y es por eso yo creo que también Diego Herrera me dio mi carta de retiro con ese primer. Busqué la forma de liberarla, ¿no? Y lo logramos, pues. Tuve que cambiar de disquera o al menos volver a buscar la oportunidad de una disquera, inclusive de un nuevo manager. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien más decidiera apostarle a Eli Guerra y a su proyecto musical. En mayo de 1996 llegó una segunda oportunidad cuando firmó contrato con EMI Music México. Y en esa época también llegó para Eli su primer gran amor. Las historias después de la pausa. Justo cuando estaba trabajando en el proceso creativo de su segunda producción discográfica, Eli Guerra inició una de las más importantes en su vida personal, su relación sentimental con Tito Fuentes, integrante de la banda Molotov. Tito es un tipazo, es muy simpático, muy divertido, siempre está guaseando y tiene buen humor y todo. Siempre andaba con él, ¿no? Siempre andaba con él, para arriba y para abajo, ¿no? Y pues era una pareja feliz, que se la pasaba bien, que se divertía, que compartían una cantidad de cosas, supongo, a partir de que son los dos músicos. 2 adultos llegan aquí, a esta su casa, y nos dicen, queremos vivir juntos. Y mi mujer y yo nos miramos, y me acuerdo que les dije, no nos están pidiendo permiso, ¿verdad? Nos están avisando, ¿ok? Pero yo creo que a mi hija, esto es como una interpretación mía, venían por nuestra bendición. Y de alguna manera les dimos permiso, pero no les dimos nuestra bendición. Siento que estábamos en
momentos muy similares, profesionalmente hablando, pero Creciendo. también, exacto, éramos jóvenes y estábamos como, bueno, en un momento ideal y hacíamos reuniones increíbles con nuestros amigos, disfrutamos y creo que en algún punto fue importante porque ciertamente lo tomamos en serio. Las familias también, no solamente Tito y yo. Entonces, sí fue una relación seria. Sin duda, él tenía mucha influencia en muchos aspectos, porque él me enseñó a ser como más dedicada en lo musical. Yo aprendí mucho de Tito a entender que yo tenía que hacer, por ejemplo, un estudio de grabación, que yo debía tener un buen equipo, un backline para el sonido que yo quería desarrollar musicalmente. No bastaba con comprar mis guitarras, sino también tenía que entender que había que comprar los instrumentos de toda la banda. Entre 1996 y 1997, Ely Guerra se dedicó a grabar su segundo material discográfico en Londres, Inglaterra. La cantante volvió a México satisfecha y lista para lanzar al mercado Pa' Morirse de Amor, del cual se desprendieron los sencillos Ángel de Fuego y Peligro. Ángel que del fuego naces, déjame acercarme a ti. Dos rojas lenguas de fuego ya no pueden resistir. O sea, yo estaba escribiendo este disco, por decirlo así, soltera, y después encuentro a Tito y puedo entonces meter algunas canciones que escribí para él, o para la relación, o para el momento de amor. ¿Cómo cuáles? Peligro, que Peligro es como un clásico entre los fans, ¿no? Realmente pues fue un disco maravilloso, lo grabé en Londres por 4 meses, en tiempos de frío, en invierno. El productor es Andy McLelland, un escocés maravilloso. Una época aguerrida, fuerte, yo me peleé a rape, fueron momentos importantes, sí. ¿Qué se siente pelarse? Increíble, fue una experiencia. Yo me acuerdo que tomé la determinación cuando aparte tenía el cabello larguísimo. Y fui con el peluquero que toda la vida me ha hecho todos los looks. Él se llama Jorge Vilchis. Que le paso la máquina y obviamente dejamos algunas patillas, algo femenino para que no quedara totalmente rapada de hombre, ¿no? Cuando la vimos llegar, sin nada de cabello, dijimos, esto sí es una sorpresa. Y fue una experiencia liberadora. Cuando me rapo sentí la personalidad. Sentí, esta es mi personalidad. Me sentí libre de buscar pretextos para lucir mejor. Yo ya lucía bien, no pasaría nada. La propia Guerra parecería, en muchas opiniones, que busca la manera de quitar la atención de su belleza y de sus atributos, ¿no? Cambia constantemente y no a todos les convence, digamos. A los fans le encanta, pero a mucha gente de la industria era como de, ¿pero por qué se hizo esto? Fue una circunstancia que me liberó y que me permitió el cometido. Logré hablar ante la prensa de cosas interesantes. Ely es camaleónica. Necesitas como esos cambios radicales. Y hoy soy rubia platinada y mañana soy china afro. Y pasado, ¿no? Pelo chiquitito y luego ya más largo. ¿Sabes qué? Desde chica hacía eso. Es una necesidad. Me hace muy bien verme en cambios. Y los tomo a destiempo, porque las disqueras me lo regañaban mucho. ¿Cómo? Oli, ¿cómo? Ahora vienes pelona, ¿no? Sí, acabamos de hacer las fotos y tú te cortas el pelo. Claro, los comprendo. Y cada vez es más contundente, es más mujer, es más guapa. Yo opino que está padre que juegue con esa parte de su persona, donde difícilmente otra actriz, otra cantante se atreve. ¿Cada cuánto te cambias de look? ¿Cada cuánto cambia tu imagen? No lo sé, pero es cada que lo necesito. ¿Y cada cuánto más o menos lo necesitas? Dices, normalmente me sucede cada año, cada 2, cada 6 meses. No, es muy variable. Yo creo que ha sido muy variable porque he atravesado por diferentes etapas, pero es cierto que estoy haciéndome la promesa de que este sea el último step, según yo. Hemos sido como muy acertados en todos sus looks,
porque obviamente es una niña muy hermosa, entonces lo que le hagas se va a ver muy bien, ¿no? Cada disco trae un look distinto, ¿no? Que de alguna manera refleja esta complicidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Ella lo está, complejidad, perdón, lo que quiero decir. Entonces, ella lo refleja a través de un look, ¿no? Una manera performativa, obviamente, y pues a mí se me hace bastante divertido y bastante como ella. En 1997, Ely Guerra formó parte de una gira femenina llamada The Diva Voz, al lado de sus colegas Julieta Venegas y el grupo Aurora y la Academia, lo que le valió ser en 1998, junto a Venegas, la portada de la renombrada revista norteamericana Time Magazine, donde fueron consideradas músicos mexicanos de vanguardia. Ely, Aurora y yo siento que nos veíamos siempre, como que estamos como en un mismo momento, o sea, un momento parecido de un primer disco, donde se pueda y todo, entonces estuvo bueno poder hacerlo y poder empezar a tocar juntas también, ¿no? Nos estamos juntando por el gozo de la música y, por ejemplo, no por una convergencia estilística, o sea, no porque estemos haciendo la misma música, ¿no? Como se ha dado otras veces, sino que nos estamos juntando para festejar, porque estábamos en los mismos procesos, nos conocimos, teníamos como muchas experiencias comunes y decidimos tocar juntas a ver qué pasaba, ¿no? Independientemente de que sí son tres propuestas muy distintas. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué mujeres? Y yo, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? Era un momento muy novedoso porque el rock estaba un poco opaco en ese momento, el mercado era rarísimo, de hecho no había tantas propuestas femeninas, entonces era súper intenso la experiencia. Háblame de la competencia, porque ahorita que tocamos el tema de Diva Voz, Julieta Venegas, Aurora y la Academia, me parece difícil pensar, honestamente, que no haya llegado a haber una competencia entre ustedes, a lo mejor hasta inconsciente. Claro. No sé si competencia, pero tensión. A lo mejor no agregaría a lo que tú estás mencionando como una circunstancia de estrés, no de competir. Siento yo que al final era un poco obvio que Julieta tuviera la delantera. Julieta venía de Tijuana, no. Entonces ella tenía un estandarte. Ella ya venía también de alguna manera de haber estado en escenarios de rock, que sin duda la podían escuchar entonces sola porque ya la conocían con una banda. Ella nos abrió camino en este sentido, ¿no? Porque somos como propuestas muy personales, que cada una... Yo siento que cada una somos coherentes, ¿no? O sea, coherentes con lo que con lo que escribimos y como somos. O sea, finalmente son como propuestas donde componemos, donde participamos, las tres creativamente. Pero sin duda creo que ellas tenían un camino más avanzado que yo. Entonces, en ese low profile que siempre he preferido, como que yo en algún momento sentía estrés, porque sí podía entender que algo nos incomodaba a veces, porque la mujer en sí somos inseguras, y entonces mirar el espacio de otra mujer exitosa siempre te va a brindar inseguridad, y yo creo que eso es lo que a lo mejor nos podía pasar. ¿Son amigas? No realmente. Julieta y yo somos conocidas, hemos hecho conciertos juntos, giras juntas, pero soy más amiga de su hermana gemela idéntica, Ivonne. Que además es fotógrafa tuya, ha sido fotógrafa tuya. Bueno, ella ha sido una parte muy importante, fotografió todo Loto Fire en un momento muy delicado de mi carrera. Me hablaron de EMI Music para hacer fotos para la portada de Ely Guerra, o sea, yo no la conocía en ese entonces, y pues bueno, estaba en Nueva York, yo vivía en Nueva York, entonces coincidimos, nos vimos y pues nos hicimos amigas, empezamos a fotografiar a sus amigos, a su familia, ¿no? Nos venimos a México y juntas hicimos como mini proyecto sobre Ely y su mundo, y pues así fue, esas fueron las fotos que se usaron para el disco. Vete cuando puedas porque te quiero matar. Voy a defenderme desde ahora hasta el final. Déjame en silencio, ya no hay nada más que hablar. Vete ya sabiendo que no puedes regresar. Pero la realización del disco Loto Fire representó para Ely Guerra una época complicada. Nuevamente saldría la niña rebelde a enfrentarse con los ejecutivos de su disquera, además de lidiar con el rompimiento de su primer gran amor. Las historias después del corte. En
En el invierno de 1998, la rebelde con causa Ely Guerra comenzó una época complicada en su carrera con la creación de su tercer material discográfico, Lot of Fire. Esta fue una producción que padeció en su nacimiento un intenso escrutinio y críticas desesperanzadoras por parte de algunos ejecutivos de su disquera. Fue un disco increíble, con un crew increíble, con gente maravillosa y en el cual nunca vino Emi a saludarme. Emi nunca vino ni un solo día al estudio a ver, oye, ¿qué estás haciendo, Ely? Nada, se les olvidó, yo creo. Al principio, los directivos que hubo en la compañía eran los que creían principalmente en el proyecto. En su momento sería Mario Ruiz, según yo recuerdo, y había un que es Héctor, ni me acuerdo de su apellido porque no vale mucho que digamos recordarlo, ahorita me acuerdo. Y ese era, digamos, el AIR, que en todo caso era la persona a la que le tocaba ir y estar al tanto del proyecto. Y a Héctor no le interesó. Hasta el día que llegué con el disco terminado. Y literal me dijeron que, ¿qué es esto? Esto está terrible. O sea, fue para mí una sorpresa. Porque tú llevas todo un trabajo de casi 10 meses entre la mezcla, esto, lo otro, y que llegues, pues tú esperas que todo el entusiasmo, o al menos que el nivel musical esté del mismo, ¿sabes? Del mismo lado. Pero el nivel musical de la compañía disquera estaba por debajo del nivel musical de nuestro disco, era imposible que lo entendieran. Así que de muy mala manera me dijeron que ese disco, pues no, que no funcionaría. La trascendencia tiene que ver con la capacidad de transformarte, ¿no? Pero aquí Emi seguramente se asustó mucho. Hagamos otro. ¿Cómo? Después de un proceso creativo desgastante. ¿Cómo? Hagamos otro que me voy a poner a componer. ¿Cómo? Había que defenderlo, ¿no? En ese sentido creo que hicimos muy buen equipo también porque pues yo también estoy acostumbrado a trabajar de esa manera y a crear planes de marketing alternos a los de las compañías y a rascarnos. El Barbón es un guerrero y me dijo, vámonos con todo, Guerra. Entonces decidí pedirle a mi hermana, la mayor, una cámara fotográfica. Me pidió el equipo prestado. Hablamos mucho de lo que ella quería comunicar al público, del mensaje que quería dar, de que quería ser una persona que se vea natural. Ella quería transmitir a la gente quién es ella, qué es lo que pasa en Ely, qué es lo que siente Ely, y transmitir eso a la gente para llegarle directamente a lo que ella quiere expresar. Me mandó un paquetón así con los flashes, con las cámaras, con esto, y me autofotografié. Fue la búsqueda como de explicarle a un disquero y decirle a su empresa, yo lo hice bien. Lo que yo quería era sensibilizarlo, ponerlo a mi nivel. Entonces me empecé a tomar fotos en momentos íntimos, en ropa interior, saliendo del baño, con mi gato Camilo, con mi gata Lorenza, con Tito, con mi mamá, con mi papá. El piso de mi cocina, que era hermoso, un piso rosa con color chocolate. Les hice un libro que les explicaba cada parte de mi vida y por qué era así. Le puse el nombre Lot of Fire, porque era la flor de loto que aún siendo la más bella vive en el fango. Así me sentía, me querían, pero estaban en guerra con mi postura creativa. Y le puse fuego, porque yo esperaba la transformación de todo esto. Dijeron, ok, vamos a hacer, creo que dijeron 5,000 copias. Te damos $3,000 para que continúes tu camino, Ely, y ahí nos avisas cómo te fue. Nos agarramos de todo lo que pudimos como para poder generar gira, generar tocadas y pues de esa manera ir adelante y convencerlos. Si no nos dan dinero, bueno, nosotros tenemos completo control creativo de lo que queremos hacer. Y así fue. Entonces creo que eso envalentonó a Ely a decir, no viene nadie de la disquera o no me quieren ayudar más. Perfecto. Ahí se ven. Gustavo Garzón, Gus, es un gran amigo que siempre me persiguió él y quiero hacer un video contigo, quiero hacer un video contigo. Entonces un día le dije, sí, pero no hay lana, Gus. O sea, Gustavo hacía los videos de Ricky Martin en ese entonces, de Shakira. Y él me decía, no importa, Guerra, ¿qué quieres hacer? Ah, ok. Me acuerdo que fue Tengo Frío con lo que empezamos.
Y yo tenía ganas de hablar de este momento vulnerable. Tenía ganas de expresar que yo me sentía herida, pero que no sabía para dónde jalar. Y entonces hicimos un video en agua. Tuve que pedir muchos favores, ¿no? Incluso pedimos una cámara acuática y nos fuimos, decidimos encontrar para la idea que era que Eli iba a estar flotando y como siendo arrastrada por una especie de río, arroyo. Es que tengo frío mediodía. Es que da miedo, es que lastima. Si tengo miedo y si llevo alguna herida. Eli Guerra es una artista que difícilmente se tambalea ante la adversidad, y es que en su historia todavía había situaciones difíciles por las cuales cruzar. Una de ellas, la ruptura con su primer gran amor, Tito Fuentes, el vocalista de la banda Molotov, y posteriormente su salida definitiva del mundo de las disqueras para defender su concepto de manera totalmente independiente. Todavía nos quedan muchas cosas por conocer de Eli Guerra, así que nos vemos el próximo sábado con la segunda parte de sus historias engarzadas. Muy buenas noches. Yo en un rincón con un trago sin saber para dónde estar ni con qué mirar, estás incómoda. Y ahí conocí a Gilberto. ¿Nunca pensaste en casarte con él? Nunca he pensado en casarme. ¿Con nadie? Con nadie. Entonces iba y le exigía. Yo ya parecía novia resentida, ¿no? Oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no haces? Pero a ver, Eli, las canciones son tuyas. Las canciones son mías, pero están firmadas con otra editorial. Las canciones le pertenecen a una editorial y yo como autora estoy jodida. Entonces es por eso que hoy tengo mi propia disquera, mi propia editorial, y espero escribir mucho más de lo que ya pude haber escrito en los años pasados. Historias engarzadas. Las historias les presentan la día antes de el